Hola, ¿qué tal? Les habla de nuevo su amigo Salvador Caro. Bienvenidos a otro video donde salvaremos el día con Excel. El día de hoy revisaremos una de las funciones más usadas, buscar V, y su función hermana no tan conocida, buscar H. Estas funciones te ayudarán mucho en el tema de búsqueda y referencia. Hoy en día se está usando mucho la anidación de índice con coincidir, la cual es muy potente también, pero me gustaría que conocieras primero las funciones buscar V y buscar H para comprender un poco más la lógica de la búsqueda y referencia. Al igual que lo hicimos con desref, pondremos el ejemplo de la búsqueda del tesoro, donde nuestro terreno será el rango que se encuentra enmarcado. Las reglas son sencillas. Número 1. Siempre empezamos en la esquina superior izquierda. Solo podemos hacer dos movimientos, pero para este punto, en cada movimiento podemos avanzar tantos pasos o celdas como sea necesario. Quiere decir que si yo decido empezar hacia abajo, yo puedo hacer un solo movimiento, pero que vaya de la celda 3 o del inicio a la celda 5 y así hasta llegar del inicio hasta la celda 10. Es un solo movimiento, pero puedo ir hasta la celda que yo necesite. De igual forma, cuando yo quiera moverme hacia la horizontal, puedo hacer un solo movimiento, pero con cuantas celdas yo necesite para llegar a mi tesoro. Y la tercera regla es que no podemos hacer movimientos en diagonal, esto es porque en Excel ese movimiento no existe como tal. Para hacer un movimiento de B2 a C3, yo necesito primero o moverme de B2 a B3 y luego de B3 a C3, o moverme de B2 a C2 y luego de C2 a C3. Por lo tanto, un movimiento diagonal en Excel implica el movimiento vertical y horizontal. Dicho esto, este será mi rango de búsqueda o mi terreno. Yo siempre tengo que empezar a buscar en la esquina superior izquierda, sin importar si mi terreno se encuentra aquí o se pudiera encontrar en otro lado de mi hoja. Yo siempre voy a empezar en la esquina superior izquierda y puedo hacer dos movimientos. Ya vimos que cada movimiento puede contener tantas celdas como yo lo necesite. Esto, en términos ya de las funciones, queda de la siguiente forma. Si yo decido ir primero hacia abajo o sobre la vertical, estoy usando buscar V. Como pueden ver, les dejé negritas la V de vertical y la V de buscar V. Este es el significado de la función, buscar vertical. La búsqueda la realiza de forma vertical y después nos vamos hacia la horizontal. Si yo de mi inicio decido ir primero hacia la derecha o sobre la horizontal, estoy usando buscar H. Lo mismo, la H de horizontal es la que encontramos en buscar H, o sea, buscar horizontal. En términos sencillos, esta es la lógica detrás de estas funciones, buscar V o buscar B y buscar H. Hagamos un pequeño análisis de estas funciones. Aquí podemos ver lo que nos pide cada función, sus atributos, valor buscado, matriz tabla o matriz tabla en, indicador de columnas o indicador de filas y ordenado. Para aquellos que utilizan la versión 2019, se encontrarán con que el último atributo dice rango en la función buscar V. Esto es un error en la etiqueta. Si ustedes buscan este atributo en la función buscar H, verán que dice ordenado. Esto se los menciono para que vean que las funciones son creadas por otra persona. Y como es un ser humano, también puede cometer errores, lo que significa que no debemos temer de las funciones. Estas son formas en las cuales Microsoft Excel fue programado para ayudarnos. Así, si vemos ya cada uno de los valores o atributos que nos están pidiendo,
veremos que el primero es valor buscado. Este indica a qué valor me voy a mover en el primer movimiento. Si utilizo buscar B, ya dijimos que era sobre la vertical, yo indico hacia dónde me voy a mover. Puede ser un valor numérico o alfanumérico. Entonces, si yo desde mi inicio indico que quiero ir al número 6 en mi primer movimiento, ese sería mi valor buscado. De la misma forma, si yo desde mi inicio quiero moverme a la derecha, tendría que indicar a qué valor me quiero ir. Pudiera poner el 5 o el 7, que es donde está mi tesoro. Aquí viene otro elemento interesante en el nombre de la etiqueta de ayuda. Este de aquí nos dice que busca una matriz tabla, un atributo que habla de un rango. Y en buscar H pusieron matriz buscar en. Ambos significan lo mismo. Es el terreno donde yo estoy buscando mi información. Así, volvemos al tema de humanizar un poco el tema de Excel y las funciones. Si fue el mismo programador, probablemente olvidó que utilizó esta etiqueta y decidió utilizar esta. O al momento de crear buscar H o viceversa, se dio cuenta que esta etiqueta era un poco más específica, pero no cambió la anterior. O incluso pudiera darse el caso que cada función fue creada por un programador diferente. Volvemos a lo mismo. No le tengas miedo a las funciones. Otra persona como tú fue el que la creó. Lo importante es que detectemos qué tipo de atributo nos está pidiendo. Un valor, una matriz o un rango, indicador de columnas o filas, en este caso también nos pide un número, y ordenado, que pudiera ser un 0 o un 1, o sea, hace un valor booleano. Los siguientes atributos es el indicador de columnas o de filas. Estos indican el lugar al que me desplazaré en mi segundo movimiento. Aquí también depende de la función que usamos. Si yo uso buscar B, mi primer movimiento es sobre la vertical. Yo en mi valor buscado pudiera decir que quiero ir al lugar 6. Yo ya sé que mi valor de búsqueda o mi rango de búsqueda es todo el valor de marcado. Entonces ahora me dice, en el caso de buscar B, dime a qué columna me muevo. Recordemos que ahora esta es mi columna 1, columna 2, columna 3. No confundir con las columnas o filas de la hoja. Al momento de que yo delimito el terreno, ahora mi columna 1 será esta, columna 2, 3 y así sucesivamente. Entonces yo ahí tendría que indicarle que se mueva la columna número 7 para que de estar en esta posición, ahora yo me encuentre donde está mi tesoro. En el caso de buscar H, es indicador de filas. ¿Por qué? En mi primer movimiento yo me muevo sobre la horizontal y estando ya en este punto, yo tengo que decirle cuánto se mueva hacia abajo, cuántas posiciones o a qué fila se tenga que mover. Misma lógica, si este es mi terreno de búsqueda, mi fila 1 será esta, mi fila 2 será esta y así sucesivamente hacia abajo. Así yo voy a indicar que estando en esta posición se mueva a la fila número 6 y así llegamos a nuestro tesoro. El último atributo es el ordenado. Este es un valor opcional, el cual define si la búsqueda del atributo valor buscado es exacta o aproximada. Quiere decir que si yo uso buscar B y le indico algún número dejando el atributo de ordenado como 0 o falso, este provocará una búsqueda exacta. Si yo pongo el número 6, va a buscar el número 6. Pero si yo pongo 5.99, el valor que buscará será tal cual 5.99 y al no existir en la vertical provocará un error. Ahora, si yo pongo ese mismo valor 5.99 pero con una búsqueda aproximada, lo que va a hacer es irse al valor inmediato inferior. ¿Qué quiere decir? Va a ir buscando mis números hacia abajo, encuentra el 5, estoy en 5.99, llega al 6, ve que ya se pasó
y se regresa hacia abajo. Debemos de tener cuidado con este atributo. Recordar que si no lo indico va a darme un verdadero, o sea, hace una búsqueda aproximada. Por lo cual, si necesito que encuentre un valor de mi listado, necesito dejarlo con un 0 para que sea exacto. Veamos esto ya en la función. Vamos a buscar la celda en la cual se encuentra oro. Usemos primero buscar B. Si yo uso buscar B o buscar V, primero me va a decir valor buscado. Recuerden, valor buscado es el número al cual me voy a ir o el valor al cual me voy a ir en mi primer movimiento. En este caso, oro se encuentra en la posición 6. Entonces indico el número 6. Luego me pide dónde lo vamos a buscar, cuál es nuestro terreno en el cual vamos a realizar la búsqueda de mi tesoro. Voy a utilizar una referencia absoluta, algo que es muy común dentro de la búsqueda y referencia. El terreno normalmente se queda fijo. Indicador de columnas nos pide ahora que nos movamos hacia la derecha. ¿A qué fila me tengo que ir yo del terreno que definiste? En este caso es la fila 7 y nos queda el atributo ordenado que es opcional. Veamos qué pasa si en este caso no lo pongo. Llegamos al resultado. Pero, ¿qué pasa si yo aquí en lugar de poner 6 pongo 5.99? Está encontrando un 0. Eso es porque en lugar de moverse esta celda, encontró la que está aquí arriba. Recuerden, no redondea, no va a tomar 5.99 redondeado a 6, sino que se va al valor inferior. Por eso es que encuentra la celda de arriba. Esta función expresada de esta forma es lo mismo que si yo aquí le pongo un valor verdadero. Como pueden ver, la misma ayuda de la función te dice que si pones verdadero será aproximada y si pones falso será exacto. Al ser valores lógicos puedes escribir ya sea verdadero o 1 o en su caso falso o 0. Pondré el valor 1 puesto que estamos en el ejemplo aproximado y pues veremos que el resultado es exactamente el mismo. Así, si yo necesito buscar un valor exacto, aquí le pondría falso o 0. En este caso tendremos un error. ¿Por qué? Porque al yo indicar la búsqueda de un valor exacto, va a buscarlo como tal. Yo indiqué un 5.99, el cual no existe entre los valores que está buscando. Así, cuando yo quiero que la búsqueda sea exacta, debo de asegurarme que ese valor se encuentre dentro de mi listado. Lo mismo pasa con buscar H. Si yo utilizo buscar H, mi valor buscado ahora va a ser del inicio hacia la derecha, en este caso el número 7. Debo de indicar dónde está el área donde voy a buscar mi terreno. Lo fijamos. Y ahora indico cuántas filas o a qué fila tengo que llegar hacia abajo. En este caso la fila número 6. Y el ordenado funciona igual. Si yo lo dejo en blanco o le pongo un 1, la búsqueda es aproximada. En este caso sí lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque al poner el valor que existe como tal en la lista, lo encuentra y no hay problema. Pero si yo pongo en este caso igual un 6.5, un 6.99, etcétera, no lo va a encontrar porque se va a ir a un valor anterior y así encontrará esta celda. Algo interesante o algo a tomar en consideración es que si yo pongo 7.5 sí lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque llega al número 8, ve que ya se pasó y se regresa al anterior. Pero en los casos de búsqueda y referencia, lo mejor es buscar un elemento único o que sí exista en nuestra tabla y que la búsqueda sea exacta. Hay casos en los cuales la búsqueda aproximada sí te va a funcionar. Depende de dónde nos estés viendo, pero aquí en México la utilizamos mucho para el cálculo de impuesto de personas físicas, puesto que se hace sobre una tabla progresiva.
y esta función se adecua de forma perfecta para este cálculo en su forma aproximada. Recordemos que somos nosotros los que tenemos que decidir cuándo usar una función, otra función y los elementos opcionales de cada una de ellas. Ahora, ¿qué pasa cuando el valor se encuentra dentro de la vertical o la horizontal de mi primer movimiento? Veamos el caso de la plata, que se encuentra en el número 8 de nuestra vertical. Si yo quiero buscar ese valor, lo puedo hacer con buscar B. Mi valor buscado es el 8, puesto que es el primer movimiento, quiero llegar aquí. Mi terreno es el mismo, lo fijamos. Y mi indicador de columnas, como estoy en la misma vertical, sería el 1. Ordenado 0 y listo. Encontré el valor 8, que es donde está la plata. Lo mismo con buscar H. Mi valor buscado ahora será inicio. Recuerden, el texto en Excel se pone entre comillas dobles. Voy a buscar dentro de mi terreno y mi fila será la 8, ordenado 0. Como pueden ver, puedo buscar valores también dentro de las orillas de mi terreno cuando estoy en mi vertical o en mi horizontal principal. De la misma forma, si quiero encontrar un valor sobre mi horizontal principal, lo puedo hacer. Cambiaré un poco el ejercicio para evitar confusiones en el caso del número 8. Con buscar B lo haríamos de esta forma. Mi valor buscado ahora sería el texto inicio. Mi terreno sigue siendo el mismo y mi indicador de columnas sería número 6. Ordenado 0 para que sea exacto. Y listo, encontré el número 6, pero ahora sobre la horizontal. Si yo utilizo buscar H, lo hago de esta forma. Mi valor buscado ahora es el de la horizontal, el número 6. Mi terreno sigue siendo el mismo y el indicador de filas se queda en 1, puesto que el valor se encuentra en la primera fila. Dejamos un ordenado exacto y listo. Encontramos el número 6 que se encuentra sobre la horizontal en la fila 1. Veamos ahora un ejemplo en una tabla real. Estamos buscando el importe de la factura 6. Comencemos con buscar B. El valor buscado es la factura. Recuerden que estamos sobre la vertical. Mi terreno o rango de trabajo es toda la tabla. La fijamos y el indicador de columnas es donde se encuentra el importe. Si contamos sería 1, 2, 3. Y mi ordenado 0, porque quiero que la búsqueda sea exacta. Así, yo encuentro que mi factura 6 tiene un importe de 48.195. Yo puedo hacer lo mismo con buscar H. Si uso buscar H, mi valor buscado ahora será el texto importe. Mi terreno o rango sigue siendo el mismo y mi indicador de filas será el que se encuentre en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ordenado 0 para que la búsqueda sea exacta y listo, obtengo el mismo resultado. Ojo, se recomienda en el uso de funciones de búsqueda y referencia que el valor que se busca sea un identificador único. Al usar yo valor buscado importe, estoy yéndome a un campo. Entonces pudiéramos tener algún error. Pero, ¿qué tal si la información se encuentra de esta forma? El identificador único se encuentra en la parte de arriba. Aquí, si yo utilizo buscar H, mi identificador ahora sí es la factura 006. Ahora mi terreno pues, es mi tabla. Mi número de fila es la 3, puesto que importe se encuentra en la fila 1, 2, 3. Mi ordenado 0, puesto que quiero una búsqueda exacta. Y encuentro mi valor, pero ahora con un identificador único. Esta es una recomendación personal. Como puedes ver, de ambas formas llegamos a la información. En el siguiente video vamos a ver cómo anidar coincidir dentro de esta función, con lo cual podríamos evitar algún error hacia el valor que queremos llegar. Y ya más adelante veremos el uso de índice y coincidir, el cual nos va a quitar la limitante de buscar siempre de izquierda a derecha. Como siempre, es un placer compartir con ustedes este video. Espero les sirva mucho en su día a día.
No se pierdan la segunda parte, puesto que veremos cómo potenciar estas funciones. Recuerda suscribirte, darle like y compartir para seguir recibiendo más soluciones con Excel. Si deseas incrementar tus habilidades en Excel o las de tu equipo de trabajo, contáctame vía redes sociales para inscribirte a nuestros cursos. Hasta la próxima.